Mi esposa me acusó falsamente de infidelidad y agresión después de 10 años de matrimonio. Perdí a mis 2 hijos, mi casa, mi trabajo, y pasé años reconstruyendo mi vida. 2 años después, cuando se enteró, gané $9 millones en la lotería. Intentó demandarme por pensión alimenticia. Le di la vuelta a la tortilla de la forma más inesperada en el juzgado. Así que aquí está el problema de creer que conoces a alguien, pero no es así. En realidad no. No hasta que decidan arruinarte por completo con una precisión que haría llorar de envidia a un relojero suizo. Me llamo Marcus Bell y pasé 10 años pensando que tenía la vida resuelta. 10 años enteros creyendo que mi matrimonio con Camille era sólido como una roca, inquebrantable. El tipo de relación que sobrevive a los pagos de la hipoteca. A las noches en vela con niños enfermos y a las discusiones sobre a quién le toca sacar la basura. Sí, así de ingenua fui. Déjame que te ilustre lo que creía que era mi pequeño sueño americano perfecto. Teníamos una modesta casa de 3 habitaciones en un barrio donde la gente todavía se saludaba y los niños podían montar en bicicleta sin que sus padres sufrieran crisis nerviosas. Nada del otro mundo. Eso sí, hablamos de una casa de obra de alta calidad y un jardín que parecía estar en crisis existencial la mitad del tiempo. Pero era nuestro, ¿sabes? Yo, Camille y nuestros 2 hijos, Ari y Jonas. Ari tenía 8 años. Era pura actitud y coletas. De esas niñas que se levantaban de la cama como si se postularan para el Congreso. Jonas tenía 6 años. Era tranquilo y reflexivo. Siempre construía algo con legos o hacía preguntas que me hacían darme cuenta de lo poco que sabía del mundo cuando trabajaba como supervisor regional en una empresa mediana de logística. No era precisamente glamuroso, pero me ayudaba a pagar las cuentas y a llevar comida a la mesa. Camille tenía un pequeño negocio de fotografía que dirigía desde casa, principalmente retratos familiares y alguna boda ocasional. Además, se le daba bien. Tenía esa forma de hacer que la gente se sintiera cómoda frente a la cámara. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de que esa habilidad iba mucho más allá de la fotografía. Teníamos nuestras rutinas, nuestras pequeñas tradiciones que hacían que la vida pareciera estable y predecible, de la mejor manera posible. Los viernes por la noche éramos noches de pizza. Y hablo de la verdadera. No eran tonterías artesanales sofisticadas, sino el clásico pepperoni con queso del Tony's de la esquina. Los niños discutían sobre las películas que querían elegir mientras Camille y yo nos mirábamos furtivamente por encima de sus cabezas, compartiendo esas conversaciones silenciosas que los matrimonios perfeccionan con el paso de los años. Los domingos por la mañana hacían panqueques, y yo era el chef designado porque, al parecer, era el único de la familia que podía darles la vuelta sin crear arte abstracto en el techo. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. No éramos perfectos, pero éramos felices. O al menos, eso creía yo. Resulta que yo vivía en un paraíso de tontos, y Camille solo esperaba el momento oportuno, planeando mi destrucción con la paciencia de una araña que espera el momento perfecto para atacar. El jueves empezó como cualquier otro día. Lo recuerdo con claridad porque es curioso cómo el cerebro conserva los detalles más mundanos justo antes de que todo tu mundo se derrumbe. Tomé mi café de siempre, solo, sin azúcar, porque ya no soy una niña. Le di un beso de despedida a Camille. Les dije a los niños que se portaran bien con su madre y me fui a trabajar. Otro día más en las afueras, ¿verdad? Incorrecto. Tan terriblemente incorrecto que llegué a casa sobre las 6:30, cansada pero de buen humor porque por fin habíamos resuelto un problema con el envío que me había estado volviendo loca durante semanas. De hecho, tenía ganas de cenar, quizás ver Netflix con Camille después de que los niños se instalaran. Entré por la puerta principal esperando el caos habitual. Niños corriendo, algo cocinándose en la estufa, tal vez el perro ladrando a la nada, porque eso es lo que hacen los perros. En cambio, encontré a Camille de pie en nuestra sala como si estuviera posando para una sesión de fotos de una revista sobre esposas traicionadas. Tenía el teléfono en la mano, y había algo en su expresión que me revolvió el estómago. No era tristeza ni ira, sino algo más frío. Algo calculado. Necesitamos hablar, dijo, y esas 4 palabras eran suficientes para congelar el infierno 2 veces. Levantó su teléfono y pude ver capturas de pantalla. Mensajes, supuestamente míos, hablando con una tal Jessica sobre vernos.
sobre lo infeliz que era en mi matrimonio, sobre cosas que nunca le había dicho a nadie porque nunca las había sentido. ¿Qué es esto?, pregunté, realmente confundida porque estaba viendo conversaciones que aparentemente había tenido, pero que en realidad no. Los mensajes estaban a mi nombre, de mi número, pero nunca los había visto. No, dijo Camille, alzando la voz. No te atrevas a mentirme más, Marcus. Sé lo de Jessica. Lo sé todo. Y aquí es donde la cosa se complica. Me estaba grabando, con el teléfono apoyado en la mesa de centro, grabando, mientras me lanzaba acusaciones como si fueran granadas. En ese momento, claro, yo no lo sabía. Estaba demasiado ocupado intentando averiguar qué demonios estaba pasando como para fijarme en la pequeña grabación roja que intenté explicarle, intenté decirle que no tenía ni idea de qué estaba hablando, que no existía Jessica, que esos mensajes no eran míos. Pero cuanto más protestaba, más se ponía nerviosa ella, y cuanto más nerviosa se ponía ella, más a la defensiva parecía yo. Era como estar atrapado en arenas movedizas. Cada movimiento que hacía para escapar me arrastraba más profundamente. Sal de aquí, dijo finalmente, y su voz se había vuelto completamente tranquila. Sal de mi casa ahora mismo o llamaré a la policía. Su casa. No nuestra casa. Su casa, donde preparé una maleta aturdida, metí toda la ropa que pude agarrar mientras ella me observaba en la puerta como si fuera un delincuente. Los niños estaban en casa de mi hermana a pasar la noche. Un momento oportuno que no cuestioné entonces, pero que debería haber hecho. Ari y Jonas no tenían ni idea de que exiliaban a su padre de casa basándose en mentiras aparentemente tan convincentes. Incluso yo empecé a cuestionar mi propia memoria. Esa noche, dormí en mi coche en el estacionamiento de un Walmart, mirando al techo e intentando averiguar dónde había salido todo mal. Seguía repasando la conversación, buscando pistas que se me habían escapado, señales de que Camille estaba planeando esto. Pero no pasó nada. 10 años de matrimonio, y nunca lo imaginé. ¿Por qué el fin de semana? Y hablo de menos de 72 horas después. Camille había presentado una orden de alejamiento en mi contra. Según los documentos, yo era abusivo, amenazante y peligroso. La mujer con la que había compartido cama durante una década, la madre de mis hijos, la persona que me conocía mejor que nadie en el mundo, me había convertido en un monstruo con unas cuantas mentiras estratégicamente urdidas y algunos mensajes de texto falsos. La orden de alejamiento significaba que no podía volver a casa. No podía ver a mis hijos. Ni siquiera podía conducir por mi calle sin arriesgarme a que me arrestaran. Así, sin más, pasé de ser esposo y padre a ser un hombre sin hogar con un documento legal que me declaraba una amenaza para quienes más quería. ¿Y lo más doloroso? Seguía pensando que todo era un malentendido. Seguía creyendo que, de alguna manera, lo solucionaríamos. Que Camille se diera cuenta de su error. Que atraparan a quien hubiera creado esos mensajes falsos. Que mi familia se reencontrara. No tenía ni idea de que esto era solo el principio. Que la mujer en quien había confiado toda mi vida apenas había empezado a destruirme. Y apenas estaba calentando. ¿Sabes qué es peor que te destrocen la vida? Que te la destrocen delante de un público. Porque, al parecer, Camille no se conformó con destruir nuestro matrimonio. Necesitaba asegurarse de que todos tuvieran un asiento en primera fila para verme arder. A la mañana siguiente de pasar la noche en mi coche como un refugiado suburbano, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Mi primer pensamiento fue que quizá Camille había recobrado el sentido, se había dado cuenta de que había cometido un terrible error y estaba intentando contactarme desesperadamente. Sí, seguía siendo así de estúpido. En cambio, lo que encontré fue un linchamiento digital cortesía de mi amada esposa. Ella había tomado esas capturas de pantalla falsas, las que supuestamente demostraban que yo era infiel, y las había compartido en nuestro chat familiar. Nuestro chat familiar. El de mis padres, mi hermana Daniele, la madre de Camille, su hermano y media docena de primos. 32 personas vieron pruebas de que yo era un infiel antes incluso de tomarme el café de la mañana. Los mensajes eran brutales. Mi madre, la mujer que me crió, quien me enseñó a decir siempre la verdad, me envió un mensaje que decía:
¿cómo pudiste hacerles esto a esos niños tan hermosos? Mi padre, que nunca había sido muy dado a las conversaciones emotivas, me llamó una decepción total. El hermano de Camille, Derek, a quien ayudé a mudarse 3 veces y a quien le presté dinero cuando su negocio estaba en crisis, publicó en el chat grupal que siempre supo que algo andaba mal con este tipo. Pero lo peor de todo, era mi hermana Daniele. Daniele y yo habíamos sido muy unidas toda la vida. Era mi hermana menor por 3 años, pero siempre había sido la lista, la que podía ver las mentiras de la gente a kilómetros de distancia. Si alguien debería haber cuestionado la historia de Camille, debería haber sido ella. Cuando la llamé, desesperada porque alguien, quien fuera, me creyera, contestó al primer timbre. Marcus, dijo, y noté la decepción en su voz antes de que empezara. Llevo 1 hora mirando estas capturas de pantalla. Los metadatos, las marcas de tiempo, el flujo de la conversación, todo parece legítimo. Pero ya me conoces. Dije, sentado en mi coche en el estacionamiento de aquel Walmart con el teléfono apagándose y mi orgullo ya muerto. Sabes que jamás haría esto. Hubo una larga pausa, de esas que te dicen todo lo que necesitas saber antes de que la otra persona siquiera hable. Quiero creerte, dijo finalmente. Pero la evidencia está ahí, Marcus. Las capturas de pantalla parecen reales. El número de teléfono coincide con el tuyo. Y, sinceramente, tú y Camille llevan meses teniendo problemas. No hemos tenido problemas, dije, pero mientras pronunciaba las palabras, me pregunté si me equivocaba. ¿Había habido señales que no había notado? ¿Camille estaba triste y yo era demasiado inconsciente para darme cuenta? Marcus, dijo Daniele con dulzura, como si estuviera hablando con alguien que estuviera sufriendo una crisis nerviosa. La Navidad pasada, apenas se hablaron. En la cena de cumpleaños de mamá, Camille parecía triste. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que habían estado distantes, trabajando hasta tarde y actuando con secretismo. Y entonces lo comprendí. Camille llevaba meses sentando las bases. Todas esas veces que había hecho pequeños comentarios a mi familia sobre mi exceso de trabajo o sobre mis distracciones, no se estaba desahogando. Estaba construyendo una narrativa. Se aseguraba de que, cuando llegara el momento de destruirme, todos ya estuvieran medio convencidos de que nuestro matrimonio estaba en problemas. El drama familiar fue solo el comienzo. El momento clave llegó cuando recibí una llamada de mi jefa, Patricia Coleman, pidiéndome que asistiera a una reunión urgente con recursos humanos. Patricia y yo llevábamos 5 años trabajando juntas. Me había ascendido 2 veces, me había confiado cuentas importantes e incluso me había pedido que capacitara a nuevos supervisores. Si alguien debería haber conocido mi carácter, era ella. Me senté frente a Patricia y Jennifer, de Recursos Humanos, en una sala de conferencias que de repente parecía una sala de interrogatorios. Jennifer tenía una carpeta Manila delante. Nunca es buena señal que Recursos Humanos saque las carpetas Manila. Marcus, dijo Patricia, sin llegar a establecer contacto visual. Hemos recibido información preocupante sobre tu situación personal. Si se trata de la orden de alejamiento, empecé, pero Jennifer levantó la mano. Se trata de la naturaleza de las acusaciones, dijo, abriendo esa maldita carpeta. Las preocupaciones por violencia doméstica generan problemas de responsabilidad para la empresa, especialmente en tu puesto, donde supervisas a otros empleados y nos representas ante los clientes. No hubo violencia doméstica, dije, intentando mantener la voz serena aunque quería gritar. Las acusaciones son completamente falsas. Nunca le he puesto la mano encima a mi esposa ni a nadie más. Patricia parecía incómoda, revolviéndose en su silla como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Marcus, te conozco desde hace años. No parece el hombre que conozco, pero con el proceso legal en curso y con tu acceso a los recursos de la empresa y a la información de los clientes, me despides, dije. Ni una pregunta. Te estamos dando licencia administrativa indefinida sin sueldo. Jennifer lo corrigió, como si eso fuera mejor. A la espera de la resolución de tus asuntos legales, lo que significa que me despides sin despedirme realmente para no tener que pagar el paro ni enfrentarte a una demanda por despido injustificado. ¿Traduje? El silencio en esa sala era tan ensordecedor que limpié mi escritorio mientras 2 guardias de seguridad me
Observaban como si fuera a robar material de oficina o a atacar a alguien con una grapadora. Se acabaron 5 años de relaciones laborales. Compañeros con los que había almorzado la semana anterior de repente no podían hacer contacto visual. La recepcionista, que siempre preguntaba por mis hijos y elogiaba la fotografía de Camille, me miró como si fuera una desconocida. Sin trabajo ni casa, solo tenía una opción, mi mejor amigo Tarek Washington. Tarek y yo éramos muy unidos desde la universidad, una amistad que sobrevive a los cambios de trabajo, los matrimonios, los hijos y todas esas cosas que suelen arruinar las amistades masculinas. Fue el padrino de mi boda, el padrino de mis 2 hijos, el hombre al que llamaba cuando necesitaba desahogarme sobre el trabajo o celebrar un ascenso. Cuando me presenté en su casa con una maleta y una historia que me pareció descabellada incluso a mí, Tarek me escuchó sin juzgarme. Su esposa, Selina, en cambio, no estaba tan entusiasmada con la idea de albergar a un presunto maltratador en su casa. Te creo, dijo Tarek después de que le expliqué todo. Pero a Selina le preocupa la seguridad de los niños, así que me instalaron en su garaje. No en la casa principal, sino en el garaje. Con una cama plegable junto al banco de pesas de Tarek y una mini nevera que apenas funcionaba. Todas las noches, me quedaba allí tumbado, mirando al techo, escuchando los sonidos habituales de la vida familiar filtrándose por las paredes. Las conversaciones en la cena, las risas de los niños. La tele con algún programa que solía ver con Camille y mis hijos. Esas noches en ese garaje fueron las más largas de mi vida. Repasaba cada conversación que había tenido con Camille durante los últimos meses, buscando pistas, señales de que estaba planeando esto. Me quedaba mirando el teléfono, esperando que llamara y me dijera que todo había sido un error, que había descubierto quién había enviado esos mensajes, que quería que volviera a casa, pero las llamadas nunca llegaban. En cambio, me quedaba allí tumbado, en la oscuridad, preguntándome cómo había pasado por alto las señales de que la mujer que amaba se preparaba para destruirme. Cómo había estado tan ciega ante el hecho de que, mientras yo trabajaba para mantener a nuestra familia, ella trabajaba para arrebatármela. Lo peor no fue la humillación ni la traición. Fue darme cuenta poco a poco de que no se trataba de una ruptura espontánea ni de un malentendido. Esto fue planeado, calculado y ejecutado con precisión. Camille no había decidido arruinarme la vida por capricho. Llevaba meses planeándolo, quizá más, y yo se lo había puesto fácil porque nunca lo vi venir. Si de verdad quieres destruir a un hombre, no atentes contra su trabajo, su casa ni su reputación. Atente contra sus hijos. Porque todo lo demás son solo cosas. Se puede reemplazar, reconstruir, recuperar. Pero cuando alguien te quita a tus hijos y los pone en tu contra, no solo te roba el presente. Destruye tu futuro. La audiencia judicial para la custodia temporal fue una obra maestra de teatro legal, y yo era la estrella involuntaria de una tragedia en la que ni siquiera sabía que estaba actuando. La jueza Margaret Hendricks parecía estar en cualquier otro lugar, revisando papeles mientras el abogado de Camille, el astuto y caro Silas Vaughan, me pintaba como un peligro para la sociedad con el talento artístico de Miguel Ángel. Su señoría, dijo Silas, con la voz con la dosis justa de seriedad, mi clienta teme por su seguridad y la de sus hijos. El acusado ha mostrado un patrón de comportamiento cada vez más errático, que culmina en estos mensajes amenazantes y enfrentamientos agresivos. Mensajes amenazantes. Enfrentamientos agresivos. Hablaba de nuestra discusión en la sala, aquella en la que estuve confundida y a la defensiva porque me acusaban de algo que no hice. Pero en su versión, yo era una especie de terrorista doméstico, y mi abogado de oficio era un tal Michel no sé qué, que parecía preferir defender multas de aparcamiento. Fue tan efectivo como una tetera de chocolate, pasando la mayor parte de la audiencia revisando papeles y, ocasionalmente, objetando cosas que no requerían objeciones. En un momento dado me llamó señor Ball en lugar de señor Bell, lo que inspiró mucha confianza en su atención al detalle. Pero el verdadero espectáculo fue Camille. Dios mío, qué bien estuvo. Sentada allí con un conservador vestido azul marino que la hacía parecer una viuda afligida, secándose los ojos con pañuelos mientras testificaba sobre lo asustada que estaba, lo preocupada que estaba por Ari y Jonas. Habló de mis cambios de humor y arrebatos de ira, sucesos que aparentemente habían ocurrido en un universo alternativo donde yo era una persona completamente distinta. Ha estado trabajando hasta tarde más a menudo, dijo, con la voz temblorosa lo justo para parecer auténtica,
llegando a casa agitada, distante de los niños. El mes pasado, Jonas me preguntó por qué papá parecía estar siempre enfadado. Eso era mentira. Jonas nunca había dicho eso porque yo nunca había estado enojada todo el tiempo. ¿Pero cómo se prueba algo negativo? ¿Cómo se demuestra que no hubo conversaciones, que tu hijo no dijo algo que tu esposa afirma que dijo? El juez Hendricks le otorgó a Camille la custodia temporal completa más rápido de lo que se podría decir que hubo parcialidad en el tribunal de familia. Así, sin más, mis derechos como padre se redujeron a visitas supervisadas 2 veces por semana, de 2 horas cada una, bajo la supervisión de un trabajador social en un centro de visitas estéril que olía a desinfectante y sueños rotos. La primera visita fue una semana después. Me senté en una habitación con mobiliario institucional y carteles motivacionales sobre cómo construir familias fuertes mientras esperaba a que alguien me trajera a mis propios hijos como si estuviera recibiendo un parto. Cuando Ari y Jonas entraron con la trabajadora social, una señora de aspecto cansado llamada señora Patterson, que probablemente había visto esta escena miles de veces, parecían confundidos y asustados. «Papá». Ari corrió hacia mí, y por un momento, todo pareció normal. Pero entonces se apartó y miró a su alrededor con esos ojos penetrantes de niña de 8 años. «¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué ya no vives con nosotros? ¿Cómo le explicas a tu hija que su madre ha decidido destruirte la vida? ¿Cómo le dices a una niña de 8 años que a veces las personas que más quieres te harán daño de maneras que nunca imaginaste? No lo haces. Sonríes y dices, papá se va a vivir a otro sitio una temporada, pero te sigo queriendo igual». Jonas era más tranquilo, más cauteloso. Siempre había sido el sensible. El niño que percibía la tensión de los adultos incluso cuando creíamos ocultarla. Se sentó a mi lado en el sofá, pero no dejaba de mirar a la señora Patterson como si estuviera comprobando si podía abrazar a su propio padre. «Mamá dice que estás enfermo», dijo en voz baja, jugando con los cordones de sus zapatos como hacía cuando estaba nervioso. «Dice que por eso no puedes vivir con nosotros». «¿Es cierto?» «Enfermo». Camille le había dicho a mi hijo de 6 años que estaba enfermo. No es que tuviéramos problemas. No es que a veces los adultos necesiten tiempos separados, sino que estaba enfermo. Como si tuviera alguna enfermedad que me hiciera peligroso estar cerca. «No estoy enfermo, amigo», dije, intentando mantener la voz firme. A veces los adultos tenemos desacuerdos, y a veces esos desacuerdos tardan en resolverse. Pero no estoy enferma, y los quiero a ti y a Ari más que a nada en el mundo. La señora Patterson estaba tomando notas. Todo lo que decía, cada interacción con mis hijos, se documentaba y analizaba. Cuando Ari me preguntó si podía venir a casa conmigo, y tuve que explicarle que no, la señora Patterson anotó algo. Cuando Jonas lloró porque se perdió nuestros desayunos de panqueques del domingo, también lo anotó. Las 2 horas se sintieron como 2 minutos. Cuando llegó la hora de irse, Ari se aferró a mí como si me fuera a la guerra. «¿Cuándo vuelves a casa?», preguntó, y no supe qué responder porque, sinceramente, no sabía si algún día podría volver. «Pronto». Mentí, porque a veces mentirles a tus hijos es un acto de misericordia. «En cuanto pueda». Jonas me dirigió una de sus miradas serias y tranquilas. «Mamá llora mucho ahora», dijo. «Dice que es porque la heriste mucho». Fue entonces cuando comprendí el alcance de lo que Camille estaba haciendo. No solo me estaba arrebatando a los niños. Estaba reescribiendo la historia, creando una narrativa donde yo era el villano y ella la víctima. A mis hijos les enseñaban a temerme, a verme como alguien que lastimaba a la gente, alguien que hacía llorar a su madre. Caminando hacia mi auto después de esa visita, tuve que parar porque me temblaban demasiado las manos para conducir. Me senté en un estacionamiento detrás de un Wendy's y lloré como no había llorado desde que era niña. No solo porque extrañaba a Ari y a Jonas, sino porque veía lo que estaba pasando y no podía evitarlo. Cada visita se hacía más difícil. Los niños llegaban con nuevas historias sobre lo mucho mejor que estaban las cosas en casa ahora que papá no estaba, lo que entristecía a todos. Ari me contó de un nuevo amigo de mamá que era muy amable y les trajo helado. Jonas mencionó que este amigo los ayudaba con la tarea y los llevaba al parque. Me di cuenta de que probablemente era Silas Vaughan. El abogado de Camille estaba pasando tiempo con mis hijos,
haciendo el papel del buen tipo que intervino tras la marcha del mal padre. Era una guerra psicológica y mis propios hijos estaban siendo utilizados como armas en mi contra. Por eso en la tercera visita, Ari me preguntó por qué había sido mala con mamá. Para la cuarta, Jonas se estremeció cuando intenté abrazarlo. Se me escapaban, visita supervisada a visita. Sus recuerdos de quién era yo en realidad eran reemplazados sistemáticamente por el monstruo que Camille necesitaba que fuera. Salía de esas visitas con los puños apretados y la mandíbula dolorida de forzar sonrisas, sabiendo que en algún lugar, Camille probablemente estaba celebrando otra manipulación exitosa. No solo se llevaba a mis hijos. Me borraba de sus corazones, mentira a mentira. Hay algo singularmente humillante en ver a un abogado destrozarte la reputación con la misma naturalidad con la que la mayoría pide café. Silas Vaughan no solo representó a Camille. Orquestó mi ejecución pública con una precisión que pondría celoso a un director de orquesta. La audiencia de custodia se programó para un jueves por la mañana en la sala del juez Hendrick, y me presenté con el único traje decente que aún conservaba, un maletín lleno de esperanza y sin la menor idea de lo mucho que me estaban engañando. Mi abogado de oficio, Michie Brennan. Sí, por fin supe su apellido cuando se presentó al alguacil. Parecía que se había preparado para este caso hojeando un artículo de Wikipedia sobre derecho de familia, durante su viaje en Uber al juzgado. Camille entró con el aspecto de estar haciendo una audición para el papel de esposa agraviada en alguna película, de Lifetime. Vestido negro conservador, maquillaje mínimo, el pelo recogido de una forma que gritaba, estoy demasiado devastada para preocuparme por mi apariencia, pero aún así se las arreglaba para lucir impecable. Tenía una expresión practicada de dignidad silenciosa, mezclada con un dolor apenas disimulado que probablemente había ensayado frente al espejo durante semanas. ¿Pero Silas Vaughan? Este tipo era auténtico. Traje caro, postura perfecta, la confianza que da ganar casos destruyendo vidas y durmiendo como un bebé después. Tenía toda la presentación montada. Gráficos, correos electrónicos impresos, una cronología de mi presunto descenso hacia el comportamiento abusivo que parecía un thriller psicológico. Su señoría, empezó, con una voz que transmitía esa mezcla perfecta de autoridad y preocupación. Lo que tenemos aquí es un caso clásico de violencia doméstica en aumento, enmascarada por la manipulación y el gaslighting. El señor Bell ha aislado sistemáticamente a mi clienta, ha controlado sus finanzas y ha aterrorizado a sus hijos con un comportamiento cada vez más errático. La aisló. Controló sus finanzas. Aterrorizó a los niños. Estaba sentado allí, escuchándolo describir a alguien que nunca había conocido, alguien que vivía en mi casa y tenía mi nombre, pero que aparentemente se pasaba el tiempo siendo un monstruo mientras yo me ganaba la vida, de lo cual él también tenía pruebas. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde supuestamente yo estaba siendo controlador. Le preguntaba a Camille dónde estaba cuando no había vuelto a casa para la cena. Me preguntaba por qué nuestra tarjeta de crédito tenía cargos de restaurantes en los que nunca había estado. Conversaciones normales de pareja casada, convertidas en evidencia de maltrato psicológico. Fíjate en el patrón. Su señoría, dijo Silas, señalando su cronología con un puntero láser como si estuviera dando una charla TED sobre cómo arruinarle la vida a alguien. Un comportamiento cada vez más posesivo. Control financiero. Aislamiento de familiares y amigos. Precursores clásicos de la violencia física. Luego vinieron las grabaciones. Al parecer, Camille llevaba meses documentando nuestras peleas, pero por alguna razón solo tenía el audio de mi voz. Exaltada, frustrada, confundida, sin ningún contexto sobre lo que estábamos discutiendo. Le pregunté por qué había estado borrando mensajes de texto de su teléfono, lo que en la grabación sonaba a celos paranoicos. Le alcé la voz cuando negó saber nada sobre los cargos en nuestra tarjeta de crédito, lo que sonó a abuso financiero. Lo que la grabación no captó fue que los cargos misteriosos eran para una cena sorpresa de aniversario que había organizado. Lo que no se demostró fue que los mensajes de texto borrados eran su coordinación con mi hermana para organizarme una fiesta de cumpleaños. Pero el contexto no importa cuando alguien está construyendo una narrativa y Silas estaba construyendo una obra maestra. Mi cliente vivía con miedo. Continuó, bajando la voz a ese tono confidencial que usan los abogados cuando realmente quieren dejar algo claro. Miedo al temperamento de su marido.
Miedo a su comportamiento cada vez más inestable. Temía por la seguridad de sus hijos. Entonces Camille subió al estrado, y vi a una mujer con la que había compartido cama durante 10 años transformarse en alguien a quien nunca había conocido. Habló de andar con pies de plomo. Sobre esconder dinero para no quitárselo a los niños. Sobre enseñarle a Ari y Jonas a callarse cuando papá estaba de mal humor. Nunca me pegaba, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero la amenaza siempre estaba ahí. La forma en que apretaba los puños cuando estaba enojado. La forma en que azotaba las puertas y pisoteaba la casa. Los niños empezaron a tener pesadillas. Los niños empezaron a tener pesadillas. Sobre mí. Su padre, que les leía cuentos antes de dormir, les enseñaba a montar en bicicleta y jamás, le levantaba la mano a nadie enfadado. Pero allí estaba Camille, llorando quedamente en el estrado, hablando de cómo Jonas había empezado a mojar la cama porque temía que papá le hiciera daño a mamá. Silas tenía registros financieros que demostraban que yo había estado escondiendo dinero, que en realidad era yo creando un fondo para la universidad de los niños sin decirle a Camille porque quería que fuera una sorpresa para sus cumpleaños. Contaba con el testimonio de vecinos que habían oído gritos desde nuestra casa. Discusiones comunes a cualquier matrimonio, pero que de alguna manera sonaban siniestras al presentarlas como prueba de terrorismo doméstico. Incluso contó con el testimonio del médico de Camille sobre sus problemas de salud relacionados con el estrés, como la ansiedad y el insomnio, que habían desarrollado durante el último año. Lo que no mencionó fue que su ansiedad había comenzado más o menos al mismo tiempo que ella había empezado a planear mi destrucción. Pero supongo que el estrés de orquestar la caída de alguien puede ser realmente agotador. Cuando llegó mi turno de declarar, Michei se puso de pie como si estuviera a punto de realizar una cirugía con un cuchillo de mantequilla. Sus preguntas eran débiles, imprecisas, y pareció genuinamente sorprendido cuando Silas objetó la mitad de ellas. Señor Bell, dijo Michei, consultando notas que parecían escritas con crayón. ¿Puede hablarle al tribunal sobre su relación con sus hijos? Los amo, dije, lo cual era cierto, pero al parecer no era legalmente vinculante. ¿Y alguna vez has sido violento con ellos o con tu esposa? Nunca. Eso fue todo. Esa fue toda mi defensa. Michei se sentó con aire de satisfacción, como si acabara de pronunciar el discurso de Gettysburg en lugar de la actuación legal más patética desde el juicio del Mono Scopes. Silas, en cambio, me interrogó como si estuviera pelando una naranja, metódica y eficientemente, y con la plena confianza de que encontraría justo lo que buscaba. Señor Bell, ¿no es cierto que ha estado trabajando hasta tarde con más frecuencia en los últimos 6 meses? Sí, pero ¿y no es cierto que ha mantenido en secreto sus actividades durante estas noches de insomnio? No estaba siendo reservado. Estaba intentando gestionar un proyecto difícil en el trabajo, un proyecto que, al parecer, requería borrar el historial del navegador y proteger con contraseña el correo electrónico. Me tenía en vilo. Todo comportamiento normal, toda explicación razonable, se convirtió en prueba de culpa. Trabajar hasta tarde se convirtió en abandonar a mi familia. Proteger mi correo electrónico del trabajo se convirtió en ocultar una aventura. Borrar el historial del navegador, algo que literalmente todo el mundo hace, se convirtió en evidencia de que vivía en secreto. La jueza Hendricks escuchó todo esto con la expresión de alguien que preferiría estar haciéndose una endodoncia. Cuando Silas terminó su alegato final, una apasionada súplica para proteger a 2 niños inocentes de su peligroso padre, ella apenas me miró antes de tomar su decisión. Con base en las pruebas presentadas, dijo con voz monótona y administrativa, le otorgo a la señora Bell la custodia física completa de los menores, con visitas supervisadas para el señor Bell, que se gestionarán a través del Departamento de Servicios Familiares del Tribunal. Así, sin más, lo perdí todo. Mi casa, mis hijos, mi identidad como esposo y padre. No solo estaba divorciado. Me designaron oficialmente como una amenaza para mis seres queridos. Al salir del juzgado, me sentí como si me hubiera atropellado un camión conducido por mi propia esposa. Michei murmuró algo sobre apelaciones y me dio una palmadita en el hombro como si estuviera consolando a alguien, en un funeral. Lo cual, en cierto modo, era cierto. Ese día conmemoramos la muerte de Marcus Bell, a quien conocía desde hacía 35 años. Camille pasó junto a mí en el pasillo sin mirarme a los ojos,
con Silas a su lado, como un guardaespaldas protector. Le oí decir algo sobre resolver esto pronto para que los niños puedan empezar a sanar. Que los niños puedan empezar a sanar. De su padre. Para mí, fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de custodia, dinero o incluso venganza. Se trataba de reescribir la historia, de hacerme desaparecer de mi propia historia. Y lo peor era que estaba funcionando. ¿Sabes lo que nadie te dice sobre tocar fondo? No es tocar fondo. Siempre hay otro nivel más abajo. Otra forma de que la vida te patee mientras ya estás sangrando. Pensé que perder a mis hijos y mi casa era tocar fondo. Resulta que eso fue solo el comienzo. Durante el primer mes después de la audiencia de custodia, viví en el garaje de Tarek como una especie de ermitaña suburbana. Y para que quede claro, cuando digo vivir, lo uso con cierta ligereza. Lo que hice fue vivir en un espacio del tamaño de una celda, rodeado de herramientas de jardinería y adornos navideños, durmiendo en un catre de camping que chirriaba cada vez que me daba la vuelta. El mininevera zumbaba como un robot asmático, y había un olor persistente a aceite de motor y decepción que parecía impregnarse en mi ropa. Tarek intentó apoyarlo, pero su esposa, Selina, dejó clarísimo que mi presencia era tan bienvenida como una endodoncia. Hacía comentarios pasivo-agresivos durante la cena sobre situaciones temporales y sobre cómo recuperarse, que era su forma educada de decir, sal de mi garaje antes de que mis vecinos piensen que estamos gestionando un centro de reinserción social. Lo peor no era el alojamiento, sino la caridad. Cada comida era como aceptar cupones de alimentos de personas que antes eran mis iguales. Tarek me traía las sobras envueltas en papel de aluminio como si fuera un perro callejero, y yo tenía que sonreír y dar las gracias con un poco de tristeza por dentro. Cuando uno está acostumbrado a ser quien paga la cuenta en la cena, convertirse en quien se come las sobras de los demás es una humillación especial. Mis ahorros, que nunca habían sido impresionantes, se evaporaron más rápido que el agua en el desierto. Las costas judiciales, los honorarios de los abogados, el depósito de seguridad de una unidad de almacenamiento para las pocas pertenencias que había logrado rescatar, todo ello se sumó a un apocalipsis financiero. En 6 semanas, tenía exactamente $247 a mi nombre, y la creciente certeza de que estaba a punto de convertirme en uno de esos tipos que se ven con carteles en las rampas de salida de las autopistas, así que hice lo que cualquier hombre que se precie hace cuando está desesperado. Me tragué el orgullo y empecé a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Cualquier trabajo. Solicité trabajo en Home Depot, Walmart, Target, restaurantes de comida rápida donde no habría comido cuando tenía dinero. La mayoría de los lugares se fijaron en mi falta de empleo y referencias, porque al parecer pedirle una recomendación a tu exjefe después de ser despedido por asuntos domésticos está mal visto y de repente no había vacantes. Los pocos lugares que me contrataban eran de esos que pagan el salario mínimo y tratan a sus empleados como si fueran desechables. Terminé trabajando para una agencia de trabajo temporal especializada en trabajos manuales, acarreando cajas en almacenes, limpiando oficinas por la noche y haciendo jardinería para gente rica que me trataba como si fuera invisible. El trabajo en el almacén era particularmente desmoralizante. 8 horas diarias moviendo inventario en un edificio sin aire acondicionado y con un supervisor llamado Dale que, evidentemente, jamás había oído hablar de la dignidad humana. Dale tenía la encantadora costumbre de gritarles a los trabajadores por ir al baño más de 3 minutos. Y parecía disfrutar especialmente haciendo que los mayores se sintieran fracasados. Bell, gritaba por todo el almacén. Estas cajas no se van a mover solas. Acelera el paso o búscate otro trabajo. Otro trabajo. Como si hubiera una fila de empleadores esperando para contratar a un tipo cuya última referencia profesional fue cancelada por posibles problemas de violencia doméstica. Me mordía la lengua y avanzaba más rápido. Sabiendo que este trabajo de $9 la hora era lo único que me separaba de quedarme literalmente sin hogar, el trabajo de limpieza nocturna era peor en varios sentidos. Trabajar de 10 a 6 en oficinas vacías, aspirando los cubículos de gente que ganaba más en un día que yo en una semana. Limpiaba los escritorios de tipos que probablemente volvían a casa con sus esposas e hijos cada noche, sin tener ni idea de la suerte que tenían de tener vidas que no se derrumbaran a cámara lenta. Hay algo particularmente degradante en vaciar los cubos de basura de quienes solían ser tus colegas profesionales.
Me encontraba leyendo sus memorandos y correos electrónicos que tiraban a la basura, viendo discusiones sobre proyectos, reuniones y política de oficina que parecían recuerdos de otra vida. A veces reconocía nombres, gente con la que había trabajado en conferencias o eventos del sector, cuando era alguien en lugar del tipo invisible que les limpiaba los teclados. Pero era el trabajo de jardinería lo que realmente me destrozaba. Pasar los fines de semana haciendo jardinería para familias en barrios como el que yo vivía, viendo a los padres jugar a la pelota con sus hijos mientras yo podaba sus setos. Veía minivans entrando en las entradas de las casas, madres que volvían del supermercado, niños corriendo por patios traseros idénticos al que mis hijos usaban para jugar en Point One el sábado. Estaba cortando el césped para una familia en Maple Grove. Bonita casa, garaje para 2 autos, el paquete completo de un suburbio de ensueño. El padre salió a pagarme, y su hijo, de unos 7 años, se le agarraba de la pierna. El niño me miró con esa curiosidad inocente que tienen los niños antes de aprender a temer a los desconocidos. «Papá», dijo el niño, «¿por qué está triste ese hombre?». El padre parecía avergonzado, le dijo a su hijo que entrara y me dio mis $40 como si temiera que contaminara su dinero. Pero el niño tenía razón, estaba triste. Triste, enojada y desesperada de maneras que jamás imaginé. Fue entonces cuando empecé a ir a terapia, porque, al parecer, tocar fondo es darse cuenta de que o buscas ayuda o pierdes la cabeza por completo. El único lugar que podía permitirme era una clínica comunitaria con una escala móvil de precios, lo que en mi caso significaba $15 por sesión para sentarme en una silla que probablemente había absorbido las lágrimas de miles de personas destrozadas. Mi terapeuta era la doctora Pene, una mujer de unos 60 años que tenía esa mirada como si pudiera ver a través de todas tus tonterías, hasta la persona asustada que había debajo. No intentó animarme ni decirme que todo estaría bien. En cambio, me hizo preguntas que me hicieron pensar en quién era cuando no me definía lo que me había sucedido. Si ya no sabes quién eres, dijo durante nuestra tercera sesión, quizá esta sea una oportunidad para descubrirlo. Quizás el Marcus Bell que fue destruido no era el verdadero Marcus Bell. Lo cual fue o lo más profundo que alguien me había dicho o un completo disparate psicológico. Ya no notaba la diferencia de haber empezado a boxear en un gimnasio que cobraba $20 al mes y que parecía no haber sido renovado desde la administración Carter. No porque fuera particularmente atlético, sino porque necesitaba un lugar donde descargar toda la rabia que me consumía por dentro. Cada vez que golpeaba el saco de boxeo, me imaginaba la cara de suficiencia de Silas Vaughan, las lágrimas falsas de Camille o la expresión despectiva del juez Hendrick. El gimnasio estaba lleno de tipos como yo. Hombres destrozados por la vida que necesitaban un lugar donde desahogarse que no fuera su sala de estar. Nadie hacía preguntas, nadie mostraba compasión. Y nadie fingía que el pensamiento positivo lo iba a arreglar todo. Simplemente nos echábamos a correr, sudábamos y fingíamos que el agotamiento físico podía hacer que el dolor emocional fuera más llevadero. Conservé una foto de mi vida anterior. Una foto mía con Ari y Jonas en el zoológico, los 3 sonriendo como idiotas frente a la exhibición de elefantes. Todas las noches, antes de dormirme en ese catre chirriante, miraba la foto y susurraba lo mismo. Sobrevive ahora. Gana después. No tenía ni idea de cómo sería ganar, ni siquiera de si era posible. ¿Pero sobrevivir? Eso sí podía. Un día humillante a la vez. Después de 18 meses viviendo como un fracaso profesional, empiezas a creer que la suerte es algo que les pasa a los demás, a los que no duermen en garajes ni limpian oficinas para ganarse la vida. Así que, cuando llegó el martes, 15 de marzo y cambió mi existencia por completo, casi me lo pierdo porque estaba demasiado ocupado compadeciéndome de mí mismo como para darme cuenta de que el universo estaba a punto de lanzarme la bola curva más grande de mi vida. Empezó como cualquier otro día desgarrador. Había estado trabajando de paisajista para un promotor inmobiliario odioso llamado Craig Morrison, que tenía más dinero que centavos y trataba a sus trabajadores como si fueran un poco más valiosos que él, fertilizante que le echábamos en el césped. 8 horas cavando zanjas de drenaje en su patio trasero mientras él estaba en la terraza bebiendo lo que estoy casi seguro que era una mimosa a las 10 de la mañana, gritando de vez en cuando consejos útiles como, cuida de no golpear el sistema de riego porque no voy a pagar para arreglarlo. Para cuando terminé, sentía la espalda como si alguien la hubiera estado usando para practicar con el martillo. Tenía las manos en carne viva a pesar de los guantes de trabajo.
Y me quedaba la energía justa para ir a la gasolinera y reflexionar sobre si gastar dinero en un billete de Powerball era financieramente responsable cuando tenía $67 en mi cuenta corriente. La gasolinera era uno de esos lugares que, de alguna manera, consiguen ser deprimentes incluso cuando no estás pasando por una crisis existencial. Luces fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran sufriendo convulsiones, una cafetera que parecía no haber sido limpiada desde la primera administración Bush, y un empleado llamado Randy que siempre parecía estar a 3 minutos de sufrir un colapso nervioso. Lo de siempre, me preguntó Randy al entrar, lo cual era a la vez triste y cierto. Mi habitual era un café grande, solo, y cualquier sándwich de gasolinera que estuviera rebajado porque se acercaba a su fecha de caducidad. Viviendo el sueño, ahí mismo. Pero por alguna razón, quizá era la forma en que la luz del sol iluminaba el expositor de lotería, quizá era una locura pasajera provocada por el trabajo manual, quizá era simplemente la desesperada esperanza de alguien que se había quedado sin opciones convencionales. Me encontré mirando los billetes de Powerball. ¿Sabes qué?, le dije a Randy, sacando un billete arrugado de $5. Dame uno de esos billetes también. Randy me miró como si acabara de anunciar mi intención de postularme a la presidencia. ¿Seguro? El premio mayor es de solo $9 millones esta semana. No vale la pena. Solo $9 millones. Sí. Randy, tienes razón. ¿Qué haría yo con unos míseros $9 millones? ¿Quizás pagar la renta en un sitio que no huela a gasolina de cortacésped? ¿Quizás comer comida que no venga envuelta en plástico? ¿Quizás contratar a un abogado que no parezca que se ha graduado en una caja de Cracker Jack? Me arriesgaré, dije, y Randy imprimió la multa con el entusiasmo de quien tramita una multa de aparcamiento. Guardé el billete en la cartera y lo olvidé durante los 3 días siguientes. No porque no me importara la posibilidad de ganar $9 millones, sino porque la esperanza se había vuelto tan extraña que no podía procesar la posibilidad de que me pasara algo bueno. La esperanza era para quienes no habían sido destruidos sistemáticamente por sus propias esposas. La esperanza era para quienes aún creen que el universo ocasionalmente otorga recompensas en lugar de solo nuevas y creativas formas de sufrimiento. El viernes por la noche, estaba sentado en el garaje de Tarek, comiendo un burrito de gasolinera e intentando reunir la energía para solicitar más trabajos que no me contratarían, cuando recordé la multa. La saqué de mi cartera más por aburrimiento que por optimismo, pensando en revisar los números en mi teléfono y tener la pequeña satisfacción de confirmar que sí, seguía siendo cósmicamente desafortunado. Los números ganadores fueron 7, 14, 28, 35, 47, y el Powerball fue 12. Mis números fueron 7, 14, 28, 35, 47 y 12. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante unos 30 segundos, convencido de que la estaba leyendo mal. Luego revisé el boleto de nuevo. Luego, otra vez la página web. Después, me senté y caminé por el garaje durante 5 minutos. Porque, al parecer, ganar la lotería provoca la misma reacción de lucha o huida que ser perseguido por un oso. Cuando finalmente acepté que no estaba alucinando, mi primer instinto fue correr a casa y contárselo a Tarek. Mi segundo instinto fue llamar a todos mis conocidos y gritarles la noticia. Mi tercer instinto, y el que realmente seguí, fue sentarme en ese catre chirriante y darme cuenta de que no podía contárselo a nadie. Todavía no. No hasta que supiera cómo protegerme de las mismas personas que ya me habían destrozado la vida. Porque así es como de repente tienes dinero cuando te han catalogado legalmente como persona peligrosa. Todos los que te engañaron querrán su paz. Camille encontraría la manera de reclamar la mitad. Su abogado argumentaría que las ganancias de la lotería cuentan como bienes conyugales. El sistema de tribunales de familia que ya me había doblegado encontraría formas nuevas y creativas de quitarme mi dinero y dárselo a la mujer que me acusó falsamente de violencia doméstica. Sí, hice algo que probablemente me salvó la vida. Me callé y llamé a un abogado de verdad. Encontrar un abogado con dinero es diferente a encontrar uno sin blanca. Cuando estás sin blanca, encuentras a Miche y Brennan, quien no pudo encontrar la salida de una bolsa de papel con un GPS y un equipo de guías Sherpas. Cuando tienes $9 millones que te queman el bolsillo, puedes permitirte gente como Renzo Phelps. Renzo era todo lo que Miche y no era.
Astuto, seguro de sí mismo y lo suficientemente caro como para permitirse decirles a sus clientes potenciales la verdad en lugar de lo que querían oír. Su oficina parecía sacada de una novela de suspense legal. Libros de madera oscura y encuadernados en cuero, y diplomas de escuelas de las que solo había oído hablar en las películas. Entonces, después de explicarle mi situación, me dijo: tienes $9 millones que tu exesposa desconoce, y quieres que sigan así. ¿Es posible? ¿Posible? Sí. ¿Legal? También sí. ¿Recomendable? Por supuesto. Se recostó en su silla con la expresión de quien acaba de recibir el rompecabezas de ajedrez perfecto. La pregunta es si quieres simplemente esconder el dinero o usarlo para solucionar los problemas que te trajeron aquí. Durante las 2 semanas siguientes, Renzo me ayudó a crear una estructura financiera que haría llorar de envidia a cualquier banquero suizo. Fideicomisos, sociedades fantasma, cuentas en el extranjero. Todo perfectamente legal, todo diseñado para mantener mis ganancias alejadas de quienes pudieran querer reclamarlas. Creamos un registro documental que mostraba a Marcus Bell, el pobre que vivía en el garaje de su amigo, mientras ocultábamos el hecho de que Marcus Bell ahora valía más que el PIB de un país pequeño. También contraté a Patrice Williams, una asesora financiera especializada en ayudar a los ganadores de la lotería a evitar los espectaculares desastres financieros que, al parecer, les ocurren a la mayoría de las personas que acumulan cantidades absurdas de dinero de repente. Patrice era una mujer sensata de unos 40 años que trataba el dinero como una herramienta en lugar de un juguete. La mayoría de los ganadores de la lotería vuelven a estar en la ruina en 5 años, me dijo durante nuestra primera reunión. Compran barcos, casas, coches y amigos, y olvidan que el dinero sin estrategia es solo confeti caro. ¿Quieres ser diferente o ser otra historia con moraleja? Yo quería ser diferente. Quería ser inteligente. Y lo más importante, quería estar listo para lo que Camille me lanzara, porque presentía que esa mujer no había terminado de intentar arruinarme la vida. Por primera vez en casi 2 años, me fui a dormir sintiendo algo más que desesperación. No felicidad. Exactamente. Arreglarlo requeriría más que dinero. Pero es una posibilidad. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudiera dejar de ser la víctima de mi propia historia y empezar a ser algo completamente distinto. El Marcus Bell, destrozado, estaba a punto de desaparecer. Quien lo reemplazaría aún se estaba decidiendo. 2 años y 731 días de silencio absoluto de la mujer que destruyó mi existencia con la precisión de un estratega militar. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera un encontronazo casual en el supermercado. Fue como si Camille Bell se hubiera evaporado del planeta, llevándose a mis hijos con ella a la dimensión alternativa donde vivía mientras yo reconstruía mi vida desde las cenizas que ella había dejado atrás. Así que, cuando oí el timbre de mi nueva casa un jueves de octubre por la noche, la última persona que esperaba ver en mi puerta era a mi exesposa, con un pastel de cereza en la mano como si estuviera haciendo una audición para el papel de la campana sureña, arrepentida en alguna retorcida producción de teatro con cena. Hola, Marcus, dijo, y esa voz, la misma que me había susurrado, te amo, en la oscuridad y luego me había acusado de ser un criminal violento, me golpeó como un puñetazo. Se veía exactamente igual, lo cual era a la vez reconfortante y exasperante. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos verdes, la misma capacidad de parecer completamente inocente mientras probablemente planeaba tu destrucción. Camille, me quedé en la puerta, sin apartarme para dejarla entrar, sin coger el pastel, simplemente mirando a ese fantasma de mis peores pesadillas que, al parecer, había decidido materializarse en mi nueva vida, sin avisar. ¿Qué demonios haces aquí? Traje pastel, dijo, como si eso lo explicara todo. Como si aparecer en casa de alguien con pasteles borrara automáticamente 2 años de guerra legal a muerte. ¿Tu favorita? ¿Cereza? Mi favorita. Como si aún tuviera derecho a conocer mis favoritos. Como si aún nos uniera algo más que la destrucción mutua y la manutención que no podía pagar porque ella había destruido sistemáticamente mi capacidad de generar ingresos. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, porque había sido cuidadoso con mi nueva dirección. Mucho cuidado. El tipo de cuidado que surge cuando te destruyen la vida una vez y no quieres darle a nadie las coordenadas GPS para que lo vuelvan a hacer. No fue difícil.
Dijo con esa suave sonrisa que recordaba de antes de que todo se fuera al diablo. Ya sabes lo bien que se me dan las computadoras. O sea, me había estado acosando. Probablemente durante meses, quizá más. Observándome desde la roca donde se había estado escondiendo, esperando el momento oportuno para volver a mi vida. Pensarlo me ponía los pelos de punta. ¿Qué quieres?, pregunté, sin dejarla entrar. Estábamos conversando en mi puerta, como si fuera una vendedora ambulante de arrepentimiento y acusaciones falsas. ¿Puedo entrar? Por favor. Sé que esto es inesperado, pero creo que necesitamos hablar. Contra todo instinto. Contra la voz en mi cabeza que gritaba, peligro. Peligro. Como un robot averiado. Me hice a un lado y la dejé entrar a mi casa. Quizás fue curiosidad. Quizás fue la misma debilidad que la llevó a destruirme la primera vez. Quizás solo quería ver hasta dónde llegaba su audacia. Entró en mi sala como si fuera la dueña, fijándose en los muebles, la decoración, el televisor de 60 pulgadas que había sido una de mis primeras compras después de dejar de vivir como un refugiado en el garaje de mi amigo. Su mirada se detenía en todo con la evaluación calculadora de quien tasa una propiedad. Qué bonito lugar, dijo, acomodándose en mi sofá sin que la invitara. Mucho mejor que ese garaje donde Tarek te dejó quedarte. Así que ella también lo sabía. Probablemente había pasado por la casa de Tarek. Quizás incluso me vio ir y venir durante esos meses en que dormía en un catre y comía las sobras de otros. El nivel de vigilancia era impresionante y aterrador a la vez. De nuevo dije, quedándome de pie porque sentarme implicaría que se trataba de una visita social en lugar de cualquier guerra psicológica que estuviera planeando. ¿Qué quieres? Quiero disculparme, dijo. Y por un momento, casi sonó sincera. Casi. Sé que lo que hice estuvo mal, Marcus. Sé que te lastimé y sé que lastimé a los niños. Llevo 2 años dándole vueltas y por fin me di cuenta de que cometí un terrible error. Un terrible error. Como ponerle sal en el café sin querer en lugar de azúcar. Como tomar la salida equivocada en la carretera. No como inventar pruebas a propósito para arruinarme la vida y robarme a mis hijos. En serio, dije, sin molestarme en ocultar mi escepticismo. ¿Y qué fue exactamente lo que le provocó este repentino ataque de conciencia? Se removió en el sofá y, por primera vez desde que llegó, parecía incómoda. Prima Deja, dijo. ¿Te acuerdas de Deja? Ella fue quien me ayudó con las capturas de pantalla. Los mensajes de texto. Prima Deja. La recordaba de las reuniones familiares. La prima menor de Camille, que siempre me había parecido de esas personas que te roban la cartera y te ayudan a encontrarla. Al parecer, también era especialista en fabricar pruebas falsas. Deja me dijo que había estado mintiendo. Camille continuó. Sobre ti. Sobre los mensajes. De todo. Dijo que había estado celosa de nuestro matrimonio y que quería causar problemas. Confesó haber inventado todas esas capturas de pantalla. Todas esas historias sobre tus engaños. Era una buena historia. Casi creíble. Si ignoraste que Camille aparentemente había pasado 2 años dándole vueltas a este terrible error sin intentar contactarme ni una sola vez o, lo que es más importante, sin devolverme a mis hijos. Y le creíste, dije. Después de 2 años pensando que era un monstruo infiel y abusivo, de repente te diste cuenta de que estabas equivocado porque tu primo criminal cambió de opinión. Sé cómo suena, dijo, y ahora usaba su voz vulnerable, la que me afectaba cuando estábamos casados. Pero he estado tan confundida, tan herida. Pensé que me habías traicionado, que habías traicionado a nuestra familia. Solo intentaba protegerme y a los niños. ¿Dónde están?, pregunté, porque era lo único que importaba. Están a salvo, dijo rápidamente. Están con mi madre el fin de semana. No saben que estoy aquí. No saben que estoy aquí. Porque Dios no permita que sus hijos, mis hijos, sepan que su madre estaba conversando con su padre. Porque eso podría complicar la historia que les había estado dando durante los últimos 2 años. ¿Y ahora qué?, pregunté. Tú te disculpas, yo te perdono.
Todos fingimos que los últimos 2 años no pasaron. Recupero a mis hijos y vivimos felices para siempre. Entonces sonrió. Y era su sonrisa de verdad, no la expresión ensayada que había tenido desde que llegó. De hecho, dijo, esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo. Sé que te ganaste la lotería, Marcus. 9 millones de dólares. Eso es dinero que te cambia la vida. Y ahí estaba. La verdadera razón del pastel de cereza. Las lágrimas de cocodrilo y la repentina y conveniente revelación de que la prima Deja había mentido. Camille no había venido a disculparse, ni a enmendarse, ni a reunirme con mis hijos. Había venido porque descubrió que tenía dinero y quería su parte. Ya presenté el papeleo, continuó, dejando de fingir vulnerabilidad en su voz. ¿Seguimos legalmente casados, Marcus? Según la ley de bienes gananciales, tengo derecho a la mitad de esas ganancias. Pero estoy dispuesto a ser razonable. Podemos llegar a un acuerdo justo para ambos. Justo para ambos. Después de robarme a mis hijos, arruinar mi carrera y poner a mi familia en mi contra, quería ser justa al dividir el dinero que no había contribuido a ganar. Fuera, dije. Marcus, sé razonable. Sal de mi casa. Ahora se levantó, dejando el pastel de cereza en mi mesa de centro como una especie de tarjeta de presentación pasivo-agresiva. Esperaba que pudiéramos manejar esto como adultos, dijo. Pero si quieres hacerlo a la fuerza, también está bien. Silas sigue siendo mi abogado y es muy bueno consiguiendo que sus clientes reciban lo que merecen. Silas Vaughan. Por supuesto. El equipo de ensueño que me destruyó una vez se reunía para una gira de reencuentro. Después de que se fue, me senté en el sofá a mirar el pastel de cereza y reír. De verdad, reír, porque su audacia era casi impresionante. Había esperado 2 años, me hizo creer que se había ido para siempre, y luego apareció en cuanto olió el dinero. Fue tan perfecto y predecible como Camille, que tuve que admirar su consistencia. Pero esto es lo que ella no sabía. Yo no era el mismo hombre destrozado que ella destruyó hace 2 años. Ya tenía dinero, sí. Pero lo más importante, tenía tiempo para prepararme. Tiempo para planificar. Era hora de descubrir exactamente a qué juego se había dedicado y cómo vencerla. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Y esta vez, estaba lista. A la mañana siguiente de la actuación de Camille, llamé a Renzo con la urgencia que suele reservarse para emergencias médicas o incendios domésticos. Porque, en cierto modo, eso era exactamente lo que era. Una emergencia que amenazaba con arrasar con todo lo que había reconstruido durante 2 años. Quiere la mitad de 9 millones de dólares basándose en la ley de bienes gananciales, le dije, dando vueltas por mi sala como un animal enjaulado. Y tiene a Silas Vaughan representándola de nuevo, lo que significa que esto se va a poner feo rápidamente. ¡Qué momento tan oportuno!, dijo Renzo, y pude oírlo golpear el bolígrafo contra el escritorio, lo que significaba que su cerebro legal ya estaba analizando los posibles problemas. Desaparece durante 2 años y luego aparece de repente en cuanto descubre lo del dinero. No es nada sospechoso. ¿De verdad puede reclamar la mitad? Depende de cuándo compraste la multa y de lo bien que se le dé a su abogado argumentando la comunidad de bienes. Pero Marcus, la cuestión es esta, si ella quiere jugar sucio, nosotros también podemos. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a ensuciarte? La respuesta fue muy sucia. Tierra arrasada, sucia. Destrucción mutua asegurada, sucia. Porque Camille ya me había enseñado lo que pasaba cuando intentaba jugar limpio, y no iba a dejar que me destruyera 2 veces con la misma estrategia. Quiero saberlo todo. Se lo dije. Cada mentira que dijo. Cada prueba falsa que fabricó. Cada persona a la que sobornó o con la que se acostó para defender su caso. Lo quiero todo. Eso va a requerir un profesional, dijo Renzo. Alguien con experiencia investigativa y sin ningún reparo moral. Conozco a la persona ideal. Así conocí a Simone Drax. Y déjame decirte que, si alguna vez necesitas a alguien que saque a la luz los trapos sucios de tus enemigos, Simone es la persona ideal para ti. Era una expolicía convertida en investigadora privada,
con el aspecto de un buick emprés de banca y la personalidad directa y sensata que da pasar 20 años lidiando con mentirosos. La conocimos en una cafetería del centro. Uno de esos lugares donde los baristas tienen más tatuajes que una banda de motociclistas y el café cuesta más que mi antiguo sueldo por hora. Simone apareció con vaqueros y chaqueta de cuero, y llevaba una bolsa para portátil que probablemente contenía suficiente equipo de vigilancia para dirigir una pequeña operación de la CIA. Renzo me dice que tu exesposa te jodió. Lo dijo sin preámbulos, sentándose frente a mí como si estuviéramos hablando del clima. Y ahora quiere joderte otra vez. Así es. Esa es la versión simplificada, sí. Bien. Me gusta lo simple. Simple significa motivaciones claras, y las motivaciones claras significan que la gente comete errores. Abrió su portátil y sacó un bloc de notas ya lleno de notas. He estado haciendo una investigación preliminar basada en lo que me dijo Renzo. Su exesposa es Camille Maribel, de Soltera Rodríguez. Tiene 2 hijos, de 18 años. Actualmente vive en una casa de alquiler en la calle Maple con una renta mensual que triplica lo que una persona sin trabajo debería poder pagar. No tiene trabajo, según sus declaraciones de impuestos de los últimos 2 años. No declara ingresos, no tiene registros comerciales de su empresa de fotografía, nada. Así que, o bien ha estado viviendo de ahorros que no tenía durante su divorcio, o alguien le ha estado pagando las cuentas. Simone anotó en su libreta. ¿Adivinan quién podría ser? Silas Vaughan. Bingo. Resulta que el abogado de tu exesposa ha sido muy generoso con su tiempo y dinero. Estamos hablando de pagos regulares en efectivo disfrazados de honorarios de consultoría y sesiones de terapia. Docenas de visitas a hoteles en los últimos 2 años. Y aquí está lo interesante. Algunas de esas visitas comenzaron 6 meses antes de que comenzara el proceso de divorcio. De repente, mi café sabía a ácido de batería. Estaban teniendo una aventura. Una aventura, una conspiración, o ambas. Probablemente ambos. Simone giró su portátil para mostrarme una hoja de cálculo que parecía evidencia de una empresa criminal muy costosa. Mira la cronología. Silas empezó a pagarle en enero, hace 2 años. Tu esposa te acusa de infidelidad en marzo. La orden de alejamiento se presentó en abril. Cada movimiento importante en tu destrucción conlleva un pago correspondiente de Silas a Camille. ¿Puedes probarlo? Puedo probar que el dinero cambió de manos. Puedo probar que se han estado reuniendo en hoteles. Probablemente pueda demostrar que el momento es sumamente sospechoso. ¿Pero probar una conspiración? Eso requerirá acceder a sus comunicaciones. Y ahí es donde las cosas se complican legalmente. ¿Qué tan complicado? Simone sonrió. Y no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que llevaba años buscando maneras creativas de sortear las complicaciones legales. Déjame preocuparme por los aspectos legales. Tú solo preocúpate por no interferir mientras trabajo. Durante las siguientes 3 semanas, Simone se convirtió en una agencia de inteligencia unipersonal, dedicada exclusivamente a destruir la credibilidad de Camille. Rastreó rastros de papel, grabaciones de vigilancia, registros financieros y migas de pan digitales con la minuciosidad de quien persigue criminales de guerra. El primer descubrimiento llegó cuando descubrió que Camille había estado borrando mensajes de texto de su teléfono. No solo mensajes aleatorios, sino conversaciones específicas con Silas que habían sido borradas sistemáticamente para ocultar sus comunicaciones. Pero la cuestión con la informática forense en el siglo XXI es que borrar algo no lo hace desaparecer. Tu esposa no es tan experta en tecnología como cree, me dijo Simone durante una de nuestras actualizaciones semanales. Borró los mensajes de su teléfono, pero se olvidó de su copia de seguridad en la nube. Y definitivamente se olvidó de la sincronización automática con su iPad, que su madre ha estado usando para jugar Candy Crush durante el último año. La madre de Camille, bendita sea, había estado guardando, sin saberlo, pruebas de la conspiración de su hija durante meses. Mensajes entre Camille y Silas que revelaban no solo su romance, sino también su detallada planificación para mi destrucción. Capturas de pantalla de ellos discutiendo cómo fabricar pruebas, cómo manipular el testimonio de Camille, cómo asegurar que lo perdiera todo en el divorcio. Pero la verdadera prueba irrefutable fue una grabación de audio que Simone encontró en la laptop de Camille,
Una conversación entre Camille y su prima Deja que se había guardado accidentalmente cuando Camille intentaba grabar un mensaje de voz. En la grabación, Camille se reía de lo fácil que había sido destruirme. Marcus nunca lo vio venir, dijo, con la voz llena de la satisfacción que la mayoría de la gente reserva para lograr algo que realmente vale la pena. Es tan confiado, tan ingenuo. De hecho, creía que nuestro matrimonio era sólido. Mientras tanto, yo llevo meses planeándolo. ¿Seguro que no sospecha nada?, preguntó Deja. Por favor. Marcus cree que solo soy una ama de casa que se gana la vida tomando fotos. No tiene ni idea de lo inteligente que soy. Para cuando esto termine, tendrá suerte si puede permitirse un estudio y visitas supervisadas con sus hijos. Y a Silas todo esto le parece bien. A Silas le encanta. Interpreta al abogado héroe que defiende a una pobre esposa maltratada. Cobra un dineral cuando ganamos y me lleva a su cama cuando quiere. Es una situación en la que todos ganan. La grabación duró 17 minutos y lo detalló todo. Cómo fabricaron los mensajes de texto falsos y cómo Silas la había asesorado para su testimonio. Cómo planearon usar a los niños como armas en mi contra. Incluso cómo lo programaron estratégicamente para que coincidiera con mi temporada alta en el trabajo. Para que estuviera demasiado distraída como para preparar una defensa efectiva. Lo mejor, dijo Camille en la grabación, es que incluso si Marcus descubre lo que hicimos, no tiene el dinero para defenderse. Silas se aseguró de eso al estructurar el acuerdo de divorcio. Marcus estará arruinado y destrozado, y no podrá hacer nada al respecto. Sentado en la oficina de Simone, escuchando a mi exesposa reírse de que me había destruido la vida, sentí un cambio en mi interior. No era ira. Llevaba 2 años enojada. Esto era algo más frío, más concentrado. Esta era la sensación de alguien que acababa de descubrir que su enemigo había estado guardando registros detallados de sus propios crímenes de guerra. ¿Cuánto de esto podemos usar en un juicio?, pregunté. Todo, dijo Simone. Los registros financieros, los recibos del hotel, los mensajes borrados, la grabación, todo es admisible. Tu exesposa nos acaba de entregar pruebas suficientes para enterrarla a ella y a su abogado tan profundamente, que necesitarán equipo arqueológico para encontrarlos. Y mis hijos, con pruebas tan extensas de conspiración y fraude, obtendrás la custodia completa y ella tendrá suerte si consigue visitas supervisadas. A los jueces no les gusta que les mientan, Marcus. Y de verdad que no les gustan los abogados que ayudan a sus clientes a cometer perjurio. Por primera vez en 2 años, sentí algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. No la esperanza desesperada y ansiosa de alguien que se está ahogando, sino la esperanza sólida y segura de alguien que por fin tenía las armas necesarias para defenderse. Camille creía que venía por mi dinero. No tenía ni idea de que acababa de caer en una trampa que llevaba 2 años fraguándose. Y que esta vez, yo estaba listo para ella. Entrar por segunda vez a la sala del juez Hendrik fue como volver a la escena de un crimen. Y resultó que era exactamente lo que era. Las mismas paredes revestidas de madera. Las mismas sillas incómodas. El mismo olor a desesperación y familias rotas que parecía impregnado permanentemente la alfombra. Pero esta vez, no era yo la desesperada. Camille estaba sentada en la mesa de la demandante con el aspecto de haber salido de un catálogo para mujeres profesionales que, sin duda, no cometen fraude. Traje azul conservador, cabello recogido en un moño pulcro, maquillaje justo para parecer respetable, pero no vanidosa. Tenía una expresión de tranquila confianza que indicaba que estaba completamente segura de que estaba a punto de llevarse la mitad de mi premio de lotería y probablemente mi dignidad como premio. Silas Vaughan parecía aún más engreído de lo que recordaba, si es que eso era posible. Al parecer, había renovado su vestuario desde nuestro último encuentro. El traje probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente, y su maletín parecía hecho con la piel de una especie en peligro de extinción. No dejaba de mirarme con esa sonrisa condescendiente que indicaba que creía que esto iba a ser aún más fácil que la primera vez que me destrozó la vida. Lo que no sabían era que había traído a mi propio equipo de ensueño a esta pelea de cuchillos en particular. Renzo estaba sentado a mi lado con la mirada de un depredador que había estado esperando pacientemente su hora de comer, y Simone estaba en las cajas de pruebas que estaban a punto de convertir esta sala en una zona de guerra. Su señoría, comenzó Silas,
con la misma autoridad teatral que también había funcionado hacía 2 años. Este es un caso claro de derecho de comunidad de bienes. El señor Bell compró el billete de lotería ganador mientras aún estaba legalmente casado con mi cliente. Según la ley de California, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son bienes gananciales, independientemente de quien los haya adquirido. Tenía gráficos, de nuevo, que mostraban la cronología de cuando compré el billete y cuando se formalizó nuestro divorcio, con secciones destacadas de estatutos legales relevantes. Fue una presentación convincente si se ignoraba el pequeño detalle de que todo nuestro matrimonio había sido destruido por un fraude elaborado. Además, continuó Silas, entrando en calor con el tema, el señor Bell ha demostrado un patrón de secretismo y manipulación financiera. Le ocultó esta ganancia inesperada a mi cliente durante 2 años, privándola de la parte que le correspondía mientras luchaba por mantener a sus hijos como madre soltera. Luchaba por mantener a sus hijos, ¿verdad? Con los miles de dólares que Silas le había estado canalizando a través de falsos contratos de consultoría, cuando le tocó declarar a Camille, ella repitió la misma actuación que tan brillantemente le había funcionado antes. La voz suave, la expresión valiente pero vulnerable, el ocasional toque de pañuelos en los ojos que parecían surgidos de la nada. Habló de lo difícil que había sido criar sola a Ari y Jonas, de cómo tuvo que sacrificar su negocio de fotografía para dedicarse a ser madre a tiempo completo, de lo devastada que estaba al descubrir que yo había estado ocultando una fortuna tan enorme. Sé que Marcus está furioso por nuestro divorcio, dijo, mirando directamente al juez Hendricks con esos ojos grandes y sinceros. Entiendo por qué podría querer castigarme, pero nuestros hijos merecen seguridad financiera y merecen beneficiarse de la buena fortuna de su padre. Fue una actuación magistral. Si no hubiera sabido que era una mentirosa patológica que vivía del dinero manchado de sangre de su novio, un abogado corrupto, quizá la habría creído yo mismo. El juez Hendricks pareció impresionado. Ella asintió con la cabeza mientras Camille testificaba, hizo muecas de compasión en los momentos oportunos y, en general, actuó como si estuviera dispuesta a concederle a Camille la mitad de mi dinero más los intereses y una disculpa pública por mi egoísmo. Entonces nos tocó a nosotros. Su señoría, dijo Renzo, poniéndose de pie con la confianza despreocupada de quien está a punto de detonar una bomba nuclear. Antes de abordar la cuestión de la división de bienes, creo que el tribunal debe comprender exactamente cómo terminó este matrimonio y por qué. Empezó con los registros financieros. Extractos bancarios que muestran pagos regulares de Silas a Camille disfrazados de honorarios de consultoría. Recibos de hotel con docenas de pernoctaciones. Cargos a tarjetas de crédito por cenas románticas y regalos caros. Un rastro documental que dejaba claro que había tenido una aventura extramatrimonial durante meses antes de que mi matrimonio se derrumbara. Estos pagos, dijo Renzo, proyectando extractos bancarios en la pantalla de la sala, suman más de $47.000 en los últimos 2 años. Una compensación curiosa para una mujer que supuestamente no tenía ninguna relación con el abogado contrario, más allá del privilegio abogado-cliente. Silas se opuso, por supuesto. Afirmó que los pagos eran honorarios legítimos por consultoría de Camille en fotografía y medios digitales, lo cual podría haber sido creíble de no ser por lo que sucedió después. Simone testificó como si hubiera nacido para ello, exponiendo metódicamente su investigación con la precisión de un patólogo forense realizando una autopsia. Los mensajes de texto borrados que se habían recuperado de las copias de seguridad en la nube. Los metadatos de las capturas de pantalla falsas que se usaron para incriminarme por infidelidad. La cronología que muestra que cada paso importante en mi destrucción estuvo precedido por comunicaciones entre Camille y Silas. Los acusados, testificó Simone, participaron en una conspiración sistemática para falsificar pruebas, cometer perjurio y defraudar al sistema judicial de familia. Esto no fue un divorcio, fue una estafa elaborada. Pero la verdadera chispa empezó cuando Renzo reprodujo la grabación. 17 minutos de Camille y su prima deja riéndose de cómo me habían destruido la vida, de lo fácil que había sido engañar a todos, de lo seguras que estaban de que nunca podría defenderme. La sala quedó en silencio sepulcral mientras la voz de Camille llenaba el espacio, describiendo con detalle cómo había fabricado pruebas, asesorado a testigos y coordinado con Silas para asegurarme de que lo perdiera todo en nuestro divorcio. La expresión de la jueza Hendrick pasó de la compasión a la atronadora mientras escuchaba a mi exesposa.
Describir con regocijo cómo había cometido múltiples delitos para obtener ganancias económicas. Marcus nunca lo vio venir, decía la voz grabada de Camille, y vi a la verdadera Camille hundirse aún más en su silla mientras sus propias palabras la condenaban. Es tan confiado, tan ingenuo, que de hecho creía que nuestro matrimonio era sólido. Al terminar la grabación, se oía como si cayera un alfiler. La jueza Hendrik parecía ofendida de que alguien se hubiera atrevido a cometer fraude en su sala, y Silas parecía estar calculando la velocidad a la que podría huir del país. Además, su señoría, continuó Renzo, aparentemente no satisfecho con solo destruir su credibilidad. Tenemos pruebas de que el señor Vaughan participó activamente en esta conspiración, instruyendo a su cliente sobre el perjurio y ayudando a fabricar pruebas falsas. Presentaremos una denuncia por separado ante el Colegio de Abogados del Estado por su conducta. El interrogatorio fue brutal. Renzo atacó a Camille como una motosierra a través de la madera de balsa, obligándola a explicar cada mentira, cada inconsistencia, cada prueba inventada. Intentó mantener su inocencia, pero es difícil mostrar compasión cuando hay una grabación de audio donde te ríes de destruir la vida de alguien. Silas intentó salvar la situación argumentando que, aunque hubiera habido mala conducta durante el divorcio, eso no cambiaba el hecho de que las ganancias de la lotería debían considerarse bienes gananciales. Pero el juez Hendrik no lo aceptó. Señor Vaughan, dijo, con una voz que congelaba el infierno. ¿En serio argumenta que su cliente debería beneficiarse de su propio fraude? ¿Que debería ser recompensada por perjurio y conspiración simplemente porque logró obtener una sentencia de divorcio por medios delictivos? Su señoría, yo. Porque si ese es su argumento, abogado, le sugiero que lo reconsidere. Este tribunal no recompensa la conducta delictiva, y desde luego, no valida las sentencias de divorcio obtenidas mediante fraude sistemático. Cuando la jueza Hendrik finalmente emitió su fallo, fue tan contundente y brutal que casi sentí lástima por Camille. Casi. La solicitud de pensión alimenticia fue denegada. La reclamación de la mitad de mi premio de lotería fue desestimada con perjuicio. El acuerdo original de custodia se revocó y se me otorgó la custodia física completa a la espera de una revisión completa de las circunstancias del proceso original. Pero ella no había terminado. Además, el juez Hendrik continuó: ordeno a la señora Bell que pague los honorarios legales del señor Bell en este asunto y remito este caso a la Fiscalía para un posible procesamiento penal. El tribunal ve con muy malos ojos el fraude, el perjurio y la conspiración, independientemente de las circunstancias domésticas subyacentes. Camille rompió a llorar, esta vez de verdad, al sentir el peso de su derrota. Silas revolvía papeles frenéticamente y susurraba consejos legales urgentes que probablemente equivalían a «estamos perdidos». Pero la mejor parte, el momento que hizo que 2 años de infierno valieran la pena, fue cuando la jueza Hendrik se dirigió a mí directamente. Señor Bell, dijo, este tribunal le debe una disculpa. Fue víctima de un fraude elaborado y nuestro sistema le falló. Espero que lo que ocurrió hoy aquí les brinde algo de justicia por lo que han sufrido. Al salir de ese tribunal, sentí que podía volar. No porque hubiera ganado dinero, que ya lo tenía, sino porque había ganado algo más importante. La reivindicación, la verdad, la justicia, y lo más importante, había recuperado a mis hijos. 3 meses después de la explosión nuclear en el tribunal que destruyó por completo a Camille, un martes por la noche estaba en la cocina preparando tacos para mis hijos, y me pareció lo más normal del mundo. Solo que nada de esto era normal. Nos habían arrebatado la normalidad hacía 2 años, y lo que teníamos ahora era algo completamente diferente. Algo mejor, en realidad, porque se basaba en la verdad en lugar de en la mentira. Papá, me estás poniendo demasiado cursi, dijo Ari, apoyándose en la encimera con esa tranquilidad informal que los niños solo muestran cuando se sienten completamente seguros. Ya tenía 10 años, era más alta y seria que la última vez que viví con ella, pero aún conservaba esa vena mandona que antes me sacaba de quicio y ahora me hacía llorar de alivio. Nunca hay demasiado queso, dije, echándole otro puñado de cheddar al taco porque podía. Porque ella estaba allí, en mi cocina, quejándose de mi forma de cocinar, y yo volvía a ser su padre en lugar de un desconocido al que visitaba bajo supervisión. Jonas estaba en la mesa, ordenando cuidadosamente los ingredientes de sus tacos en montoncitos precisos, como si estuviera haciendo un experimento científico. Siempre había sido metódico,
Pero 2 años viviendo en la incertidumbre lo habían vuelto aún más cuidadoso con todo. Todavía pedía permiso antes de sacar bebidas del refrigerador, seguía diciendo por favor y gracias, como si le preocupara que desapareciera si no era completamente educado. ¿Puedo poner salsa picante?, preguntó, y el hecho de que mi hijo de 8 años sintiera que necesitaba permiso para poner condimentos en su comida era tan desgarrador como exasperante. Amigo, dije, sentándome a su lado, esta es tu casa. Puedes ponerle salsa picante, no, ponerle helado a tus tacos si quieres. No necesitas pedir permiso para todo. Asintió con seriedad, como hacen los niños cuando intentan procesar información que no coincide con su experiencia previa. Mamá solía decir que teníamos que preguntar antes de tocar nada porque éramos huéspedes en casas ajenas. Huéspedes en casas ajenas. Camille había pasado 2 años asegurándose de que mis hijos se sintieran como refugiados en sus propias vidas, sin encajar del todo en ningún sitio, siempre dependiendo de la caridad y la buena voluntad de los demás. Fue una guerra psicológica de lo más insidiosa, y reparar el daño tomaría tiempo, pero ya lo teníamos. Las consecuencias legales de la espectacular autodestrucción de Camille en el tribunal habían sido rápidas y despiadadas. Silas Vaughan se enfrentaba a un proceso de inhabilitación y a posibles cargos penales por fraude y conspiración. El Colegio de Abogados del Estado había tenido una muy mala opinión de los abogados que ayudaban a sus clientes a cometer perjurio, y Silas, al parecer, había decidido que mantener su inocencia era menos importante que preservar su libertad. Se decía en los chismes legales que estaba cooperando plenamente con los investigadores y poniendo a Camille bajo el autobús con el entusiasmo de quien intenta salvar el pellejo. La propia Camille se enfrentaba a cargos penales por fraude, perjurio y conspiración. El fiscal de distrito había sido sorprendentemente agresivo al procesar el caso, probablemente porque el fraude en los tribunales de familia socava todo el sistema judicial y hace que todos los involucrados parezcan incompetentes. Su lujoso estilo de vida se había evaporado de la noche a la mañana. La casa de alquiler en la calle Maple había desaparecido, reemplazada por un pequeño apartamento en un complejo que parecía construido durante la administración Carter y que no había sido remodelado desde entonces. Y lo más importante, había perdido a sus hijos. No solo la custodia, sino también su confianza, su respeto, su amor. Porque los niños no son tontos, y una vez que Ari y Jonas comprendieron lo que su madre había hecho, lo que les había robado, decidieron con quién querían vivir. No quiero verla. Ari se lo contó a la consejera judicial durante una de sus sesiones. Mintió sobre papá y nos hizo creer que ya no nos quería. Hizo llorar a Jonas todas las noches durante meses porque creía que papá no nos quería. Jonas había sido menos elocuente, pero igual de claro. Quiero quedarme con papá. Hace panqueques y no miente. De las bocas de los bebés, a Camille se le permitían visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pero a los niños prácticamente había que arrastrarlos hasta allí. Volvían a casa callados y tristes, no porque extrañaran a su madre, sino porque eran lo suficientemente mayores como para comprender que la mujer que los había engendrado había lastimado deliberadamente a quienes más amaban. Sigue pidiendo disculpas. Ari me lo contó después de una visita particularmente difícil, pero no se arrepiente de lo que hizo. Lamenta que la atraparan. Con 10 años, y ya más sabio que la mayoría de los adultos, el dinero, irónicamente, se había convertido en lo menos importante de la situación. Sí, tenía $9 millones, pero lo que realmente tenía era a mis hijos de vuelta, mi nombre limpio y la clase de reivindicación que ningún dinero podía comprar. Aún así, el dinero servía para algo más que seguridad financiera. Fue un arma para la justicia que usara parte de las ganancias inesperadas para fundar la Fundación Manos Limpias, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a padres acusados falsamente a desenvolverse en el sistema judicial de familia. Demasiados hombres, y en su mayoría hombres, para ser honestos, vieron sus vidas destrozadas por esposas vengativas que usaron el sistema legal como arma en su contra. La mayoría de estos hombres no tenían los recursos para defenderse, no tenían acceso a investigadores como Simone ni a abogados como Renzo. Simplemente fueron aplastados por el sistema y desaparecieron en la pobreza y la desesperación. La fundación brindó asistencia legal, apoyo investigativo y servicios de consejería a padres que habían sido acusados falsamente de violencia doméstica o abuso infantil. Ya habíamos ayudado a 12 padres a recuperar la custodia de sus hijos y habíamos expuesto 3 casos separados de pruebas falsas similares al que Camille me había hecho.
Estás convirtiendo tu dolor en propósito, dijo la doctora Pine durante una de nuestras sesiones. Así es como sabes que has sanado de verdad, cuando puedes usar tu experiencia para ayudar a otros en lugar de simplemente sobrevivirla. Tenía razón, pero la sanación no es un camino recto. Todavía había noches en las que me despertaba empapado en sudor frío, convencido de que alguien me iba a quitar a mis hijos otra vez. Todavía había momentos en los que veía el número de Camila aparecer en mi teléfono y sentía ese miedo familiar en el estómago. La diferencia era que ahora tenía las herramientas para defenderme, y lo que es más importante, tenía la verdad de mi lado una noche de finales de primavera, unos 6 meses después de la audiencia judicial. Estaba sentado junto al lago, cerca de nuestra nueva casa, con Ari y Jonas. Habíamos estado pescando mal porque ninguno sabía lo que hacía, y viendo cómo el atardecer teñía el agua de tonos naranjas y dorados. Papá, dijo Jonas, recogiendo el sedal por 15ª vez, sin pescar nada. ¿Eres feliz ahora? Era una pregunta tan simple, pero me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Era feliz? Después de todo lo que habíamos pasado, después de todo el dolor, la traición y la guerra legal, ¿era realmente feliz? Miré a mis hijos, bronceados y relajados, y riéndome de la completa incapacidad de Jonas para pescar. Pensé en nuestra casa, nuestra vida, nuestro futuro extendiéndose ante nosotros sin la sombra de las mentiras de Camille cerniéndose sobre todo. Sí, amigo, dije, acercándolo más. Estoy feliz, y por primera vez en años, lo decía en serio. Esa noche, después de que los niños se durmieran, saqué la vieja foto de mi billetera, la de Ari, Jonas y yo en el zoológico, cuando aún éramos una familia, pero no sabíamos lo frágil que era. Pegué una nueva foto junto a ella, los tres junto al lago, riendo, cubiertos de protector solar y completamente libres. No para reemplazar el viejo recuerdo, sino para demostrar lo lejos que habíamos llegado. Para demostrar que, a veces, si eres lo suficientemente paciente, tenaz y afortunado, la verdad triunfa al final. Camille pensó que podría enterrarme con mentiras, pero al final, enterré sus mentiras con la verdad. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, valió la pena luchar. La guerra había terminado. Habíamos ganado y finalmente estábamos realmente en casa.